Bienvenidos al podcast de Meditación Bíblica Internacional. Mi nombre es Ricardo García. Hoy estaremos reflexionando en el pasaje de 2 de Corintios capítulo 12 versos del 1 al 13. Estaré dándole lectura en la versión Reina Valera 60 y posteriormente pasaremos a una breve reflexión. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligaste a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros, en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Porque, ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Perdonadme este agravio. Pablo es quien funda esta iglesia durante su segundo viaje misionero, y estuvo con ellos aproximadamente 1 año y medio. Después de este tiempo, regresa a Antioquía y parte en un tercer viaje misionero. Se cree que mientras se encontraba en Éfeso, recibe la noticia de que algunas personas se habían infiltrado en la iglesia de Corinto, pervirtiendo el evangelio. Pablo hace referencia a estas personas en su segunda carta, en la segunda carta a los Corintios, que es la que estamos meditando actualmente. Por ejemplo, en el capítulo 11, verso 5, él dice de la siguiente manera: y pienso que no he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. También los menciona en el verso 13 diciendo: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. No es sorprendente cómo lo menciona también en el verso 14, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, y en el verso 15 dice: por lo tanto, no es extraño que sus ministros también se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Estas personas que se habían infiltrado en la iglesia estaban enseñando una doctrina falsa, un evangelio falso, como menciona Pablo en el capítulo 11, verso 4. Dice de esta manera: porque si viene alguien predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o si reciben otro espíritu que el que han recibido, u otro evangelio que el que han aceptado, lo toleran bien, dice. Incluso logran que la misma iglesia despreciara a Pablo y a su palabra, tachándolo de loco en ocasiones y burlándose de su apariencia y de su palabra. Como se menciona en el capítulo 10, dice de esta manera:
Pablo menciona directamente que ellos dicen: las cartas son duras y fuertes, refiriéndose a las cartas que Pablo les había escrito, obviamente. Pero su presencia corporal es débil y su palabra menospreciada. En este pasaje es importante comprender el corazón de Pablo. Él menciona que siente celos por la iglesia, como se expresa en el capítulo 11, verso 2. Porque estoy celoso de vosotros con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como a una virgen pura a Cristo. Pablo está observando una posible división entre la iglesia, que es la novia, y Cristo mismo. En el verso 3, incluso expresa su temor. Dice de esta manera: pero temo que, así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, vuestras mentes sean de alguna manera extraviadas de la sincera y pura fidelidad a Cristo. Pablo teme que los corintios pierdan su relación tanto con Cristo como con él mismo, y que se pierda la fidelidad que deben de tener hacia Cristo. Por lo tanto, podemos comprender que el corazón de Pablo no busca el reconocimiento de los corintios, sino que realmente lo que está en juego es el evangelio que él predicó y la relación de la iglesia con Cristo. Esto es de suma importancia porque, ya que no solo habían menospreciado y desacreditado a Pablo debido a las falsas doctrinas introducidas por los falsos apóstoles, sino que también se habían despreciado y desacreditado el evangelio que él había predicado. Este es el verdadero problema que se enfrenta. En este pasaje que vamos a analizar hoy, Pablo comprende que no debe buscar la gloria para sí mismo. Lo repite en varias ocasiones, como en el verso 1, donde dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero llegaré a las visiones y revelaciones del Señor. Esto significa que apelará a las revelaciones y visiones que Dios le ha dado. En el verso 6 vuelve a mencionarlo: si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye. Pablo entiende que no debe glorificarse por lo que ha recibido de parte de Dios. Sin embargo, es importante destacar que a lo largo de toda la carta, Pablo nos ha mostrado los sufrimientos y tribulaciones que ha enfrentado, tanto en su vida como en la de sus compañeros, a causa del Evangelio y la predicación de Cristo. Desde el primer capítulo, Pablo ha enseñado que han experimentado muchas tribulaciones, persecuciones y más. Cuando llegamos a este pasaje del capítulo 12, Pablo menciona a un hombre. Aunque no se refiere directamente a sí mismo, dice que conoce a un hombre que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. En el verso 4 se refiere a esta misma persona diciendo que no sabe si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero solo Dios lo sabe. Fue llevado al paraíso, dice en este verso, donde escuchó palabras inefables que no pueden ser expresadas por los hombres. Aquí el punto central radica en el hecho de que Dios llevó a Pablo y le permitió presenciar algo extraordinario. Sin embargo, a pesar de esta experiencia gloriosa, es importante entender que Pablo no se jacta de ella. En el verso 5 dice: de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Pablo no quiere que la gente lo admire o busque por esta experiencia. Él desea que las personas lo vean a través de sus debilidades y comprendan que, a pesar de todo, ha seguido adelante llevando el Evangelio de Cristo a todas las regiones, incluyendo a Corinto. Por un lado, está la experiencia gloriosa que Dios le permitió a Pablo.
Por otro lado, están todas las aflicciones, tribulaciones y adversidades que ha enfrentado por causa del Evangelio. En el verso 7, Pablo menciona que para que no se enaltezca en exceso, Dios permitió en su vida un aguijón en la carne. Un mensajero de Satanás, menciona. No entraremos en detalles sobre cuál fue exactamente este aguijón, ya que han pasado casi 2000 años desde que Pablo escribió estas palabras y los teólogos no se ponen de acuerdo al respecto. Sin embargo, la esencia del pasaje es que Dios permitió esta aflicción en la vida de Pablo para mantenerlo humilde y, como lo decimos coloquialmente, con los pies en la tierra, para que no se enaltezca demasiado, dice la palabra, por lo que ha experimentado y recibido, aunque sea algo glorioso e importante. Ahora, en el verso 8, Pablo menciona que ha rogado al Señor 3 veces para que le sea quitado ese aguijón. Es interesante que Pablo mencione explícitamente, ¿no?, las veces que ha suplicado al Señor para que se le quite este aguijón. En el verso 9, Pablo registra la respuesta que Dios le dio respecto a esta petición. Estas palabras se han vuelto icónicas en el ambiente cristiano y, tomando en cuenta el estudio serio de 2 de Corintios, hermanos, expresan perfectamente la idea central del libro, la gracia de Dios. Recordemos que el mensaje central del libro de Corintios o de 2 de Corintios trata sobre la gracia de Dios. Esta gracia que Pablo expresa a lo largo de toda la carta es aquella en la que nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros, perdonando nuestros pecados y obrando en nosotros a través del Espíritu Santo para perfeccionar nuestras vidas. A pesar de atravesar tribulaciones y adversidades, esta es la gracia que se nos ha derramado, hermanos, y es expresada en el verso 9 en la respuesta que Dios le da a Pablo. El Señor Jesús le dice a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué podemos decir ante esto? Es como si Dios le estuviera diciendo a Pablo: la gracia que has recibido es suficiente, te fortalecerá y te animará para seguir adelante, a pesar de las circunstancias que permití en tu vida y que no he quitado. Entonces Pablo entiende esto perfectamente y dice: de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aquí está la clave para comprender la gracia de Dios y para no malinterpretarla también. A menudo, la gracia de Dios se malentiende desde el punto de vista humano, desde la psicología y desde el punto de vista de este mundo, donde se ve como el éxito o algo que nos lleva a estar mejor en este mundo y a recibir todas las cosas buenas que esperamos en este mundo. Sin embargo, a lo largo de toda la carta, Pablo nos muestra que en medio de tribulaciones y adversidades, incluso después de llevar 14 años con este padecimiento o aguijón en su carne, un mensajero de Satanás que lo aflige y le recuerda mantener los pies en la tierra. Él no se gloría en sí mismo. Reconoce repetidamente que no es nada ni nadie. Y es esa gracia de Dios que se manifiesta en su vida, en la vida de Pablo y en la vida de los creyentes. Es esa gracia. ¿Cuántos de nosotros no estamos atravesando diferentes circunstancias en nuestras vidas? Eso es inevitable y no podemos preverlo. Cuando seguimos a Cristo, también estamos expuestos a situaciones y sufrimientos que vienen como resultado de la vida misma. Pero debemos entender que Dios permite esas cosas en nosotros y que esa gracia que hemos recibido utiliza esas tribulaciones, adversidades y aflicciones para perfeccionarnos y llevarnos a la gloria, a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo.
Pablo lo expresa de esta manera claramente en el capítulo 4, hablando sobre las tribulaciones. En el verso 17 dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pablo tiene claro cómo actúa esa gracia en él y en el creyente. Las tribulaciones y los padecimientos, aunque menciona en el pasaje que son momentáneos, son los que producen en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Nos conducen a la glorificación y a anhelar esa vida perfecta en Cristo cuando Él regrese y transforme nuestros cuerpos de manera perfecta junto a Él. En el verso 10, Pablo dice: por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cómo puede alguien regocijarse en medio de las tribulaciones, debilidades, enfermedades, dolor y sufrimiento? ¿Cómo puede, en cierta manera, Santiago decir en su carta, en el verso 2, que debemos tener sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas? Es porque en la prueba nuestra fe produce paciencia, dice. Y cuando la paciencia está completa, nos volvemos perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Esta es la perfección, hermanos, que viene a través de las diversas pruebas y tribulaciones. Pablo nos enseña en esta carta de 2 de Corintios y a través de este capítulo 12, que por más sublime que sea nuestra relación con Dios, enfrentamos situaciones adversas, tribulaciones, aflicciones y enfermedades. Sin embargo, Dios las utiliza para que confiemos en Él y no en nosotros mismos. Él es quien nos fortalece, como Pablo lo menciona en el capítulo 1, verso 9 de 2 de Corintios. Dice de esta manera: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Pablo entiende que Dios permite estas tribulaciones y adversidades para que confiemos en Él, para que no confiemos en nosotros mismos. Él nos lleva de triunfo en triunfo, y este triunfo no es otra cosa que mantener una relación fiel con Dios a pesar de las situaciones que podemos enfrentar en la vida. Por lo tanto, hermanos, el pasaje de 2 de Corintios, del capítulo 12, del verso 1 al 13, y en realidad esto forma parte de todo el libro, nos presenta una poderosa lección sobre la gracia de Dios y su relación con las tribulaciones y debilidades humanas, a través de la experiencia de Pablo y su petición de liberación de ese aguijón. Comprendemos que la gracia de Dios no significa evitar las dificultades, sino experimentar el poder divino en medio de ellas. En lugar de glorificarse a sí mismo, Pablo se gloría en sus debilidades, reconociendo que es en su fragilidad donde la fortaleza de Cristo se manifiesta plenamente. Esta perspectiva desafía la comprensión del mundo sobre la gracia de Dios, que busca éxito y comodidad en este mundo, y nos invita a confiar en Dios en todas las circunstancias de la vida. A través de las tribulaciones, la gracia de Dios nos perfecciona, nos transforma y nos acerca cada vez más a la imagen de Cristo. Es un recordatorio, en realidad, de que como creyentes podemos encontrar gozo y fortaleza en medio de las pruebas, confiando en la gracia suficiente de Dios para llevarnos hacia la plenitud de la vida en Cristo. Puedes visitar nuestra página web www.meditacionbiblica.com, en YouTube, Meditación Bíblica Internacional, en Facebook,
Ministerio de Meditación Bíblica, y en Instagram como Meditación Bíblica. Te invitamos a que compartas este podcast con tus contactos y amigos. Nos vemos el siguiente miércoles. Bendiciones.